Buenas tardes, noches. No sé si son tardes o son noches, pero vamos a comenzar. ¿Sí se Sí, escucha? maestro. Sí, maestro. Bueno, pues lo hago público. Gracias por las mañanitas muy bonitas, y muy bien entonadas. Gracias. Sí, maestro, de parte de todos. Gracias a todos. Y pues, ¿qué más podría decirles? Más que gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es propiamente una inducción a la filosofía. Voy a intentar en 4 puntos desarrollar propiamente lo que viene siendo la filosofía antigua, uniéndola o lo que es la filosofía antigua con la filosofía medieval. Y cerrar propiamente con lo que incluye los primeros estudios filosóficos de la filosofía antigua. Al respecto, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué encontraron acerca de la tarea? ¿Qué fue lo que encontraron? Adelante, los escucho. Yo encontré que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo, profe. Encontré Muy una bien. parte de eso. Muy bien, entonces una parte alude al universo y la otra al hombre. Al Exacto. universo estaríamos hablando de cosmología y del hombre estaríamos hablando de antropología. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, encontré que filosofiar es cuando somos críticos respecto a una idea o pensamiento. Pero ¿cuál sería la diferencia entre crítica y criticón? Pues una crítica es pues lo que tú opinas y criticón es lo que es la persona o A, o a una forma ver, de ser. a ver, ¿están de acuerdo? Tal vez así como lo explica mi compañero, profe. Tal vez, maestro, sí, a mí sí me parece lo que dice Oscar en la parte de que la crítica es como la forma desde tu punto de vista, pero yo creo que ya es como con argumentos o algo así más concreto. Y el ser crítico, pues es el estar tal vez hasta blasfemando a una persona. Puedes decir muchas cosas de esa persona mala. O sea, decir, no sé, tal vez defectos o cosas que a ti no te parecen. Sí, o cosas que no son ciertas. ¿Alguien más? A ver, Alejandro, Mándeme, profe. ¿cuál es la diferencia entre crítico y criticón? El de crítico, yo más o menos sí también tengo el mismo diálogo que Oscar, pero el de criticón yo siento que es una persona que le introduce más palabras a una persona que en realidad no conoce igual que la otra persona, ¿no? Como que juzga Ya. o algo Bueno, a ver si podemos clarificar esta situación. A ver, una persona criticona es aquella que generalmente se le aplica uno de los mm, axiomas de Václavic, que dice, lo que te choca, te checa. Es decir, aquello que no aceptas de ti mismo, le pones el defecto al otro. Aquello que anda mal en ti, lo ves en los demás porque no eres capaz de verlo en ti mismo. Eh, Aquello que tú no eres capaz de hacer, lo criticas con cierto dolo. Si ustedes se fijan, muchos de nosotros somos muy criticones.
Entonces, el criticón es por envidia, por dolor, por impotencia, por frustración, porque no es capaz de asimilarlo, mucho menos de hacerlo. Entonces, siempre le pone peros. Es como el que pone motes o apodos a los demás. En realidad, pues todos los defectos los tiene él. Nada más que, bueno, pues busca de alguna manera evadirlos. En México somos muy criticones, porque el ser crítico significa hacerme un juicio de algo de forma fundamentada y tomando una actitud hasta cierto punto neutral. Es decir, yo te digo que eso está mal por esto y por esto otro. El que me guste o no me guste, eso no lo incluye generalmente el crítico. Puede incluirlo. Puede decir, bueno, ese cuadro no me gusta, pero sí tengo que valorar que tiene esto otro y tiene esto otro. Es decir, a mí no me gusta, pero sí tengo que reconocer que hay trabajo en este cuadro. Es decir, el crítico no es el que ve todo mal, sino el que hace algunas observaciones. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que está argumentando. Entonces, la filosofía se trata de argumentar, no se trata de transmitir, sacar, aflorar mis malos sentimientos o mis traumas. Eso no es la crítica, eso es el criticón, pero no es tarea de la filosofía eso. La filosofía critica, pero critica desde un punto argumentativo y razonable, sin involucrar el sentimiento de la persona. O sea, sus sensaciones pueden estar, pero sus sensaciones generalmente son omitidas porque están argumentadas. Entonces, por ahí tenemos primero ¿encontraron alguna definición de filosofía? Sí, maestro. A ver, ¿qué definición encontraron de filosofía? Se refiere a la facultad de pensamiento a través del cual la persona se permite contemplar, interpretar, analizar, incluso reflexionar sobre un tema en particular con el fin de entender la realidad. Bueno, La palabra filosofar se refiere a pensar para conocer. Es decir, cuando las personas conocen algo, lo próximo que deben hacer es realizar un análisis y descifrar por qué existe, cómo lo hace y cómo se relaciona con nosotros y nuestra realidad. muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, adelante. ¿Quién es la del iPhone? Ay, Marisol, perdón, no cambié mi nombre. Marisol. Bueno, dice, la filosofía es el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. Significa templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada. En este sentido, la expresión tomarse las cosas con filosofía significa relativizar un problema. Listo. Bueno, ya nos vamos acercando. No hay una definición como tal todavía. ¿Alguien más? Guadalupe, AC, Brenda, Santiago, Brian, Alejandro, Oscar. Yo, profe. Adelante. Filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a comenzar con ello entonces. En sí no tenemos una definición de filosofía como tal, todavía.
Después de siglos no ha habido quien la defina como tal. Esto supone que nada más tenemos a nuestro alcance lo que es la etimología. La etimología, pues, no es otra cosa más que hacer referencia a la raíz, pero eso no es una definición. Entonces, todavía la filosofía no tiene una definición como tal, como la puede tener la química, la biología, la historia, etcétera. Es decir, todavía no hay una definición como tal. A ver, vamos. Sí se aprecia la diapositiva. Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, como tienen apagadas sus cámaras todos, vamos a abrirla toda la pantalla. Bueno, aquí están algunos filósofos. Tenemos a Immanuel Kant, a Carlos Marx, a Ronald Barthes, a Foucault, a Jean-Paul Sartre, a Nietzsche, son algunos de los que aparecen aquí. Bueno, ¿qué es filosofía? Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, aunque Sofía debe entenderse mejor como un entendimiento y ciencia. La filosofía antiguamente se quedaba para aquellas personas que ya habían cumplido con cierto ciclo, es decir, aquellas personas que llamaríamos hoy en día jubiladas. Es decir, un jubilado se supone que ya tiene un ingreso seguro, ya no tiene la necesidad de ir a un trabajo con esa misma urgencia como lo hacía antes de estar jubilado, entonces tiene tiempo para la reflexión. Y antiguamente, pues la filosofía se dejaba para aquellas personas que ya habían cubierto todas sus necesidades y que ya propiamente se podrían dedicar a la reflexión. Por eso puede entenderse también como entendimiento o como ciencia. Filos, por su parte, que significa el amigo o el amante. Amante es un término que no estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Amante siempre es en una terminología peyorativa. ¿Qué es un amante? A ver, alguno de los presentes que me ayude a entender qué es un amante o qué entienden por amante. Persona a ser amado fuera de una relación amorosa. Exacto. A ver, el que dijo exacto. Yo, profe. A Sí, yo ver, también, así como que, pues sí, en lo que más he escuchado sobre amantes es lo mismo. Una persona que amas, pero que no estás, que no es de una relación. una persona que es amada a manera de escondida porque una de las Exacto. partes está comprometido. Sí, profe. Bueno, en este término filosófico, amante es el que está locamente apasionado por algo, ¿sí? Y esto se aplica hoy en día, pues, a aquellas personas que tienen prioridad otra persona que no es con la que tienen compromiso. Bueno, de este saber intelectual puede entenderse a la manera de Platón, como aplicado a aquel que desea o que está ávido de saber. Es decir, el amante es el que está deseoso del conocimiento, pero no el conocer por el conocer, sino el conocer para encontrarse, para entenderse mejor. Entonces, la filosofía propiamente es para entendernos mejor nosotros, porque el mayor conflicto que tenemos los seres humanos es que todo lo andamos buscando afuera, cuando mucho de lo que buscamos afuera lo tenemos dentro. Por eso las religiones
insisten mucho en la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad es ese espacio, es esa apertura a la trascendencia. Cuando está este espacio satisfecho, pues es que nos encontramos a nosotros mismos. Ya no nos preocupa qué vestimos, ya no nos preocupa qué comemos, ya no nos preocupa con quién andamos. Es decir, porque ya nos encontramos a nosotros mismos. Esta es una de las tareas de la filosofía. ¿De dónde viene o dónde nace la filosofía? Bueno, surge con la comunidad griega en Jonia, propiamente en el siglo VI antes de Cristo. En esta época nace propiamente la filosofía con los jonios. Y la filosofía, bueno, trata de hacer frente a la reflexión racional a los problemas que les presentaba la naturaleza. Permítanme tantito, por favor. Voy a auxiliarme entonces de este texto. ¿Sí ven la diapositiva? ¿Sí se ve la No, diapositiva? maestro. ¿Ya no se No. ve? A ver, No, bueno, profe. vamos a proyectarlo otra vez. ¿Ya se ve ahora sí? ¿Sí se Sí, alcanza a ver? maestro. Sí, ¿Ya? profe. Bueno, entonces, inicialmente esta reflexión racional trata de dar una explicación a la misma naturaleza. Por eso la filosofía primero y luego la ciencia que irán haciendo de aquella. No son más que la actitud crítica del hombre ante las cosas, lo que ahorita comentábamos, la naturaleza, el universo y el mismo. Es decir, el proceso que sigue la filosofía para conocer la realidad externa, primero es la naturaleza de todas las cosas que hay. Enseguida el universo, aquí estaríamos hablando ya de una ciencia como es la cosmología. Y por último es el estudio de sí mismo, que estaríamos hablando de una antropología. Tras la aparición del pensamiento griego, que desarrolla la filosofía primero como un saber acerca de la naturaleza, como ya lo veíamos, esta tarea la tienen para la próxima semana. Es decir, los primeros que estudian el principio que da origen al universo son los presocráticos. Entonces ustedes van a hacer una tarea donde van a investigar los filósofos presocráticos, aquellos primeros que hicieron estudios sobre el origen del universo. ¿Qué fue lo que originó el universo? Luego, en este saber sistemático, ya aparece la filosofía como tal, a través de los filósofos conocidos como filósofos clásicos, como es Sócrates, Platón y Aristóteles. Y finalmente, la filosofía queda como una forma ética de vivir. Esto ya propiamente pues es la aplicación del helenismo. Es decir, los helenos eran aquellos hombres sabios que ya tenían un estilo propio de vivir. E incluso se habla de ellos en el Nuevo Testamento con Jesús, el helenismo. Es decir, tenían un estilo de vivir. Entonces la filosofía intenta precisamente que se vuelva, que se encarne en la persona y que la persona a partir de ello
que en este caso estaríamos hablando del encuentro consigo mismo, entonces tome las riendas de su vida y se enfrente a la vida de manera positiva. La filosofía se funda de nuevo con el pensamiento, se funde de nuevo con el pensamiento religioso. Aquí estaríamos hablando propiamente de la filosofía medieval, de donde había surgido como una crítica y alternativa en parte para confundirse con él y en parte para reelaborarlo desde su interior, de la cual van a surgir estas corrientes como es el neoplatonismo, el cristianismo, la filosofía y la escolástica. Enfatizo nada más un aspecto. Una cosa es hablar de filosofía y otra cosa es hablar de religión. La filosofía está fundamentada propiamente en un saber sistemático. Repito, la filosofía está fundamentada en un saber sistemático y la religión está fundamentada en una revelación. Estamos hablando de las religiones monoteístas. Entonces estamos hablando de dos realidades muy distintas. Antes de entrar a la historia, quiero que quede muy claro, primero, que la filosofía como tal no tenemos una definición. Tenemos una etimología. Hay ciertas descripciones como tal, pero no son definiciones como tales. Todavía no llega el hombre sabio que defina qué es la filosofía. Segundo, la filosofía, como ya lo dije, tiene propiamente dos momentos antes de llegar a una realidad sistemática. La primera es que la filosofía emerge del mito, es decir, se va haciendo en el mito, no la filosofía como tal, sino el ambiente que propicia el conocimiento más tarde va a ser en todo ese ámbito mitológico. Nosotros, como los antiguos, pues nos movemos en muchas cuestiones mitológicas. ¿Alguien me pudiera decir qué es el mito? ¿O qué es un mito? Todos creemos en mitos. Sí, son como una leyenda, ¿no? Pero bueno, algo así como que, pues sí, como cuando platican sobre que fantasmas o que si comes eso te pasa eso. Es correcto. ¿Alguien más? Yo encontré una definición, profe. Dice, historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Bien, entonces estamos hablando de cuestiones imaginarias. ¿Cuál sería la diferencia entre mito y esoterismo? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la diferencia entre mito, mitología y esoterismo? ¿Ustedes conocen alguna persona que cree en la muerte o llamada mal la Santa Muerte? Sí, maestro. ¿Conocen Sí, alguna profe. persona que le han leído la mano o las cartas o el café? Sí, ¿Conocen alguna persona que le gusta de alguna manera dirigir su vida en base a los signos zodiacales o en base a su signo zodiacal? sí, maestro. Bueno, todo eso es mitológico. Perdón, esotérico. Mitológico tiene mucha relación con todas las creencias de tipo religioso o pseudo religioso. Y el esoterismo
tiene una relación muy, muy estrecha con todo ese mundo oculto, que en sí cabe o puede caber dentro de la metafísica, pero la metafísica no se mete en cuestiones de ese tipo tan radicales, ¿no? Entonces, el esoterismo son todo ese conjunto de creencias que hay sobre mitos, por ejemplo, que si te ponen tierra de panteón en tu puerta, pues te va a ir mal. Pues yo digo, pues ¿cómo que te va a poner tierra de panteón y te va a ir mal? Pues la tierra que tiene, que es mágica o qué. O las personas que tienen sus collares de ajos ahí en la puerta que para protección, o las cerraduras, etcétera. En realidad, pues eso pertenece a un mundo esotérico. Entonces, la filosofía nace en un ámbito mitológico hasta que se sistematiza con la filosofía clásica, en este caso con Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los principales representantes de la filosofía como tal. Dice su historia: tras esa etapa del pensamiento racional, se reestructura de forma autónoma con el Renacimiento y la Revolución Científica. Así como en esta época nace la ciencia moderna, hace también su aparición la filosofía moderna. Es decir, hablamos de la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista y la filosofía moderna. La filosofía moderna propiamente tenemos grandes representantes que ahorita vamos a ver. Entre ellos está Descartes con su método y Emmanuel Kant. Y hay otros filósofos, o hay muchos de esta filosofía moderna. Descartes establece la nueva función de la filosofía: asegurar la certeza del conocimiento humano. La misión de la filosofía es poner en claro en qué fundamenta el sujeto humano su confianza en el saber. O sea, ¿cómo saber que estoy bien yo? Es como preguntarles, ¿quién dice qué está bien y qué está mal en sus casas? ¿Me lo puede volver a repetir, profe? Sí, ¿quién dice qué está bien o qué está mal? ¿Serán Tal nuestros vez papás? ajá, pues sí, con el tutor que estés o con la persona que esté contigo que sea mayor. Pero, Correcto. pero en realidad ellos tienen la verdad. Mm, Pues no, maestro, no siempre. exacto. O sea, y Tal tal vez vez hasta ellos uno tiene más Ujú. la verdad que ellos, pero Sí, o sea, sí, como que es lo que ellos han aprendido, porque también ellos pueden cometer errores. pues, Y sí. entonces, ¿cómo saber qué está bien o qué está mal? Tal vez porque si le haya sucedido algo, ¿no, profe? Y que se le haya hecho. Sí, pero ¿cómo Y saber como realidad no. cómo saber que yo estoy en lo correcto y que el otro está en el error? ¿O cómo saber que el otro está en lo cierto y que yo estoy en el error? Por eso, si se fijan, hay mucho arraigo por la moral, por la religión, porque pocas veces nos preguntamos si es correcto lo que estamos haciendo o es incorrecto, si está bien o está mal. Generalmente crecemos con esa idea de que los grandes siempre tienen razón y lo que digan ellos es cierto. La pregunta ¿es cierto? No, maestro, porque a veces hay personas mayores que son muy inmaduras o que realmente no son tal vez pues no tanto para ser como esa persona, pero no son buen ejemplo. Entonces muchas veces los más jóvenes o de otra edad son los que le ponen el ejemplo a las personas mayores. Bueno, pues de estas cuestiones propiamente vamos a tratar en el ámbito filosófico. Por eso,
tanto el racionalismo como el empirismo son dos maneras de responder a lo mismo, la certeza de la razón o la experiencia. Hay acuerdo en admitir la existencia de un conocimiento objetivo y común, y el desacuerdo está en el método de conseguirlo y en la medida en que es posible conseguirlo. Yo hago una segunda pregunta. ¿Quién tiene más verdad? ¿Quién parte de la crítica racional o quién parte de la experiencia? ¿50 y 50, no, profe? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Ustedes Sí, en porque quién? también puede ser que el que tenga la experiencia le haya sucedido y tal vez el que no, pues en realidad nunca le sucedió, ¿sí me entiendes? A ver, ¿ustedes a quién le harían más caso? ¿A un hombre sabio o a un hombre experimentado? Yo a una persona experimentada. Aunque no sepa. ¿Cómo? Ya no entendí. Por ejemplo, ¿a quién le tomaría más valor un consejo? ¿A una persona que tiene experiencia o a una persona que tiene el conocimiento? Sería la del conocimiento, ¿no, profe? No, no sé. A ver, pónganse de acuerdo. Maestro, pues yo le haría caso dependiendo a quién, ¿cómo se llama? Pues tal vez que Sí, lo de que qué es el tema, concuerde ¿no? más, que vaya al bien. Bueno, para mí, ¿verdad? Ujú. Porque puede ser que tenga mucha experiencia, pero que pues no me ayude, tenga mucha sabiduría, pero tampoco. Entonces, ¿en quién pondrían ustedes toda su confianza? ¿En una persona experimentada o en una persona sabia? En una persona sabia, ¿Por qué? porque las experiencias pueden ser muy diferentes. Tal vez a él le tocó experimentar algo que fue malo y por eso él, si me cuenta su experiencia, va a decir, ¿sabes qué? Esto está mal porque yo ya lo pasé y ¿sabes qué? Está así, es así y pues sí, ¿no? Y pues una persona sabia, pues es mejor, ¿no? Bueno, en mi punto de vista. ¿Qué dicen los demás? O más bien, sí, maestro, yo creo que también yo, a los dos, porque uno tiene la experiencia y el otro tiene la sabiduría. Pero Entonces yo pienso, ¿mande? pero Yo también, sí se si queda le como toca, a ver, 50. si les toca a ustedes definir, ¿dónde orientarían un consejo? ¿De una persona experimentada o de una persona sabia? Ay, maestro, pues yo ya no, bueno, no sé, Es pero complicado. me quiero Yo que inclinar hacia la persona que ya tuvo experiencia, porque tal vez el sabio lo conoce, pero no lo ha vivido. Y la persona que ya ha tenido la experiencia en la vida, ya, pues ciertamente, aunque tal vez no tiene tanto conocimiento, pero lo ha aplicado más en la vida. Bueno, entonces, si les parece bien, la próxima clase me lo determinan y me van a dar razones por qué confían más en una persona de experiencia o por qué confían más en una persona que tiene la sabiduría. ¿Les parece bien? Y Sí, podemos maestro. y concluimos con este punto. Esto es propiamente filosofar, es decir, llegar a la verdad a través de una manera metodológica. Es decir, ¿cómo saber yo que la respuesta que me está dando esa persona, que el consejo que estoy pidiendo yo en esa persona es lo que realmente yo necesito? Si es la experiencia o es su conocimiento. ¿Qué pesa más? Entonces, eso lo concluimos la siguiente clase. ¿Les parece bien?
Sí, está bien, profe. Entonces Sí, profe. ya tenemos un punto a tratar en clase. Entonces vamos a continuar. Bueno, la filosofía propiamente se va a fundamentar en estas dos realidades, en el racionalismo y en el empirismo, que estaríamos hablando del conocimiento y estaríamos hablando la experiencia. Y va a ser hasta Sócrates, Platón y Aristóteles con quien se va a fundir o se va a constituir propiamente el conocimiento. Y a partir de estos autores vamos a tener todo un estudio de antropología, es decir, el estudio del hombre con las preguntas trascendentales o existenciales que se ha hecho a lo largo de los siglos o de su existencia. ¿Quién soy primero? Que ojalá que nosotros podamos descubrir quiénes somos, porque cuando no descubrimos quiénes somos, o a veces descubrimos quiénes somos y nos da miedo, y cuando nos da miedo, entonces solemos manifestarnos de una forma diferente a como somos, por los temores que traemos. O otras veces no sabemos ni quiénes somos y nos comportamos de manera errónea hacia el mundo exterior. Otras veces los complejos, las frustraciones, nos van opacando y no dejamos salir al yo, es decir, a lo que realmente somos nosotros. Tomamos etiquetas, imitamos voces, posturas, formas de vestir de los demás porque tenemos miedo a ser nosotros mismos. Entonces, la filosofía tiene la tarea de conducirnos a encontrarnos primeramente a nosotros mismos. Una vez que nos encontramos nosotros mismos, entonces comenzamos a ser autónomos. La autonomía no significa hacer lo que quiero. Y la heteronomía es siempre depender del criterio de los demás. Los demás me ponen las reglas y me dicen qué está bien y qué está mal. Entonces yo no tengo la capacidad o no quiero tenerla de decidir yo por ello mismo. Porque es más fácil recibir órdenes que tomar decisiones. Y quien toma decisiones comienza a ser autónomo. Y vuelvo a insistir, a la autonomía no es hacer lo que quiero. Orden de aprehensión a cabeza de vaca. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿Segurísimos? Entonces, ¿quién es una persona autónoma? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y heterónoma? ¿Qué es la? ¿Eso no lo dijo? ¿O sí? Sí. La heteronomía es una y la autonomía es otra. La heteronomía es, sí, escucho. ¿Puede repetir? Es que, bueno, se me pasó rápido y no lo apunté. ¿Quién era el que tomaba las decisiones? La autonomía. Ok, perfecto, gracias. Una persona autónoma y una persona heterónoma siempre está recibiendo órdenes del mundo exterior. Bueno, el tiempo se nos agotó. Les agradezco mucho. Y entonces queda la tarea de los presocráticos, pero queda también la otra de el hombre sabio y el hombre experimentado. ¿De acuerdo? Lo va a subir Sí, a la profe. plataforma la tarea, ¿verdad, profe? Ya está la tarea. Ok, gracias. Pasen bonita Ok. tarde y gracias por asistir. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Enciendan sus camaritas nada más para ver quién estuvo, por favor.